Buenos días, empieza su toque de queda Visión Política, un programa especializado, producido y conducido por el licenciado Antonio Hernández Moronta y Amarilis Baret. Buenos días, Hernández. Buenos días, licenciada, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, gracias a Dios. Nos alegramos, nos alegramos. Bendiciones a usted y su familia. Gracias. Muchos temas a socializar en el día de hoy. Muchísimo, muchísimo. Rinde cuentas el honorable alcalde del municipio de Santiago, licenciado Ulises Rodríguez. Qué bien, qué bien. El jueves 1 de mayo, también la Cámara de Cuentas, la nueva Cámara de Cuentas, encabezada por la doctora Emma Polanco, le entrega al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, un informe de 200 auditorías que estaban prácticamente engavetadas. La Junta Central Electoral en esta semana vuelve y se pronuncia de que los partidos no pueden elegir sus candidatos fuera de fecha. Esta ley 33-18 establece en su artículo 46 la fecha que debe ser escogido el candidato presidencial y vicepresidencial y los demás candidatos a cargos de elección popular. Eso también lo vamos a tratar. Bueno, el PLD está por escogerlo que se ha mantenido desafiante respecto a ese tema, lo iba a escoger en junio ahora. No, en el mes pasado lo suspendieron para elegirlo en junio. Una actitud desafiante a la Junta Central Electoral, que es el órgano... Sí. Y a la ley. Es el órgano rector de los procesos democráticos, el órgano rector de los procesos electorales, el árbitro. La dirección del PLD se ha mantenido desafiante respecto a ese tema. Yo entiendo que el PLD manda una mala señal con esa actitud, porque yo entiendo que el órgano rector de arbitrar los procesos electorales merece respeto. El árbitro. La Junta, la ley establece que el último domingo. No, la ley es clara, precisa y concisa. Mira cómo tengo yo eso. Del 2027, en octubre de 2027. Mira, sí. El artículo 46 de la ley 33-18 establece: si los partidos políticos deciden escoger sus candidatos y candidatas al cargo de elección popular mediante la modalidad de primarias, lo harán a más tardar el primer domingo del mes de octubre del año preelectoral. Es decir, 2027. ¿Cuál es el año preelectoral? El 2027. Sí. Entonces, los candidatos a elección popular, empezando por el candidato a la presidencia de la República, debe ser elegido el primer domingo de octubre del año 2027, como lo dice aquí. El primer domingo del mes de octubre del año preelectoral, y para las demás modalidades lo harán a más tardar el último domingo del mismo año 2027 en el mes de octubre. Ahí está bastante claro. Bueno. El PLD manda una mala señal. De un irrespeto a la ley. De un irrespeto. No solamente al órgano electoral, sino también un irrespeto al Estado de Derecho. Y a la sociedad dominicana en general. Al Estado de Derecho, que establece la separación de los poderes y el respeto a las leyes que tienen que tener todas las fuerzas políticas del sistema de partido. Están bajo la dirección de la Junta Central Electoral, que es el órgano electoral, pero también deben respetar las normativas electorales vigentes. La ley 33-18 y la ley 20-23, que modificó y derogó la ley 15-19, okay, que es la ley de régimen electoral. Entonces ellos están mandando una mala señal, mantienen esa actitud desafiante de que van a escoger en el mes de junio
su candidato de este año 2025, aunque solamente se inscribió Hernández, Francisco Javier García. un solo candidato, los demás Francisco Javier García. candidatos no se motivaron. No se han opuesto a esa escogencia, a esa Si fecha. no, porque se han opuesto a la escogencia porque en esa dice que hay que fecha. respetar la ley de partidos y hay que respetar también a la Junta Central Electoral como árbitro. Pero la cabeza de ese partido, la cúpula, se mantiene en una actitud desafiante de irrespeto a las disposiciones de las normativas electorales vigentes, pero también un irrespeto al llamado de la Junta Central Electoral de que se haga en el tiempo establecido para eso. Aunque te voy a decir algo, ahí lo que se va a hacer prácticamente una ratificación, porque todo el mundo sabe ya que el dueño de ese partido, que es Danilo Medina, escogió ya a Francisco Javier García. Francisco Javier García. Bueno, licenciada, pues entonces es así. eso manda una señal, eso manda una mala señal, porque usted como líder debe permitir que las bases se expresen en un proceso democrático y ser respetuoso de lo que emane de las urnas, pero no, usted quiere seguir haciéndole daño a ese partido. Mira hasta dónde ha llevado esa cabeza. ¿En cuánto que está el PLD? No, pero ese partido yo creo que no llega a un 10%. Bueno, pero Y en el 2020 saca un 38%. Y un partido que por 16 años ininterrumpido mantuvo la hegemonía. Estaban en el poder en el 2020. El control, ¿me entiendes? De ser la primera fuerza política del país. Mira a dónde ha caído ese partido, a un 10%. Y si es Francisco Javier, si Danilo y esa cúpula no permite que las bases se expresen, yo creo que ese partido lleva el mismo camino que lleva el PRD y el Partido Reformista. Bueno, van a desaparecer. Pero un hombre con el liderazgo, con la capacidad política, con una estrategia, porque es un estratega. Uno de los mejores estrategas del Danilo país. Medina. Lo que yo entiendo es que al PLD se le están yendo tanta gente, tantos dirigentes, que es posible para ellos controlar esa fuga de dirigentes del PLD hacia otra fuerza política. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando en estos momentos, que el PLD quiere salir con un candidato ya. Hernández, mientras ellos mantengan esa actitud antidemocrática, cada día se van a ir reduciendo más. ¿Tú sabes por qué se le está emigrando tanta gente? La mayoría de la gente que se va de ahí es a la Fuerza del Pueblo. Y algunos al PRM. Y algunos, pero muy mínimo. Pero no tanto. Porque que ellos están buscando un partido que se parezca a ellos. Y lo que más se parece es la Fuerza del Pueblo. Esos son sapos de la misma laguna. Pero entonces, cuando los líderes, cuando la masa no ve un horizonte de esperanza en su partido, ¿qué hacen? Que se van. Mientras ellos mantengan ese partido secuestrado y no le permitan a esa base que se exprese en un proceso democrático, abierto, participativo, transparente, se le va a seguir yendo gente a la Fuerza del Pueblo. Bueno. Aunque ahí también, ya ahí está prácticamente definido el candidato, que será Leonel Fernández, que no veo que ese candidato esté trabajando el asunto de la tasa de rechazo que tiene. Bueno, él es un hombre, como usted Eso sabe, hay que trabajarlo, Hernández. ¿Y cómo tú lo trabajas? En la base de la sociedad, yendo al pueblo. Sí, Leonel Fernández es un político. A dar la mano, a grajearte. Mientras él mantenga así, en las nubes, creyendo que es el mismo Leonel Fernández, del año de 1996, esa tasa de rechazo no va a bajar. Bueno, pero él es un político con mucha capacidad, quizá el político de mayor nivel intelectual que tiene el país, fue 3 veces presidente de la República y tiene sus raíces en la sociedad dominicana, pero
no deja de ser preocupante para ese partido la tasa de rechazo que tiene el líder de esa organización. Oye, ¿qué es lo que pasa, Hernández? Cuando un candidato tiene una tasa de rechazo muy elevada, no, ¿para dónde va a crecer? Tiene un techo muy limitado. La tasa de rechazo prácticamente te constriñe, te restringe a tu crecimiento. ¿Me entiendes? Por eso hay que trabajarlo. ¿Cómo se trabaja? Yendo a la base de la sociedad, saliendo por los pueblos a dar mano, a grajearte, ¿me entiendes? Para que eso baje. El de la caja navideña en diciembre, tal vez cree que con eso es un... Bueno, cada maestro tiene su librito. tiene su librito. Sí. Licenciada, Ellos, un tema que yo no quiero que se nos quede en el día de hoy. Señores, el Consejo... yo quiero tratar el asunto de la rendición de cuentas Sí, también, del alcalde Luis Rodríguez, pero trata tu tema. El Consejo Presidencial de Haití decretó 3 meses de emergencia en ese país. Hay un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que tilda de terroristas y de criminales a las bandas haitianas. Dice el informe que en los primeros 3 meses de este año la violencia ha matado a 1.657 personas y 580 resultados heridas. Es decir que las organizaciones, según ese informe, que la banda continúa matando gente en Haití, no hay respeto a la institucionalidad. 3 meses dictó de emergencia el Consejo Presidencial, que el mes pasado, el 25 de abril, ya tiene 1 año, pero esa gente no han hecho nada. Dicen un informe también de un organismo de las Naciones Unidas que los líderes ahí no tienen liderazgo. El Consejo Presidencial de Transición de Haití. Y por eso en una oportunidad están acusando al gobierno dominicano de violar los derechos humanos. El presidente le dijo, si ustedes quieren saber dónde se violan los derechos humanos, vayan a Haití. Aquí no es que se violan. Nosotros hemos dicho aquí que es cierto que hay que controlar la migración haitiana hacia República Dominicana, pero Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra quieren echarle el problema de Haití a la República Dominicana. Señores, hagan escuelas, hagan hospitales en Haití para que esta situación cambie. No, República Dominicana tiene que cargar con eso. ¿Qué hemos dicho nosotros aquí? Hay que controlar la migración, pero hay que respetarle los derechos a la persona. Una parturienta que esté con una cesárea no puede montarla en un camión. No, si no. Hay que respetar, los haitianos son gente también. Pero a Estados Unidos, que tiene tantos recursos, que haga escuelas y haga hospitales en Haití, que no le tienen todo ese problema a República Dominicana. Mira la banda lo que está controlando. 800 millones de dólares anuales controlan la banda haitiana. Es un gobierno, esos son el gobierno de Haití. No, pero Hernández, hay que ver también quién está detrás de eso. Las élites haitianas. Claro que sí. Son las que patrocinan esas bandas. Lo que pasa es que se le está yendo de la mano el problema. Y se benefician de ese desorden que hay en Haití. Pero mira, referente a ese tema, el presidente de la República, tú sabes que está propiciando 15 medidas y llamó a un diálogo nacional. Con los líderes políticos del país. Con los líderes políticos que no han querido sumarse. Señores, el tema de Haití es un tema país. Es un tema que no se puede politizar y que se necesita del apoyo del liderazgo nacional. Entonces yo sanciono esa actitud de los líderes de oposición que no han acudido al llamado del presidente de la República, Luis Abinader, para que ellos ayuden con esas 15 medidas. Este problema es de todo el país. Claro, no es que es un tema país. Es un tema que no se puede politizar porque no atañe a todos. A todo. Ustedes no pueden ser indiferentes ante esa problemática, ni tampoco pueden tratar de sacar capital político a un problema tan complejo que está afectando ahora mismo a todo el mundo, Hernández. Eso es verdad. Mire, Hernández, vamos a hablar
de la rendición de cuentas del alcalde Ulises Rodríguez. Quiero pedirle al señor director, por favor, que nos ponga algunas fírmicas ahí de esa rendición de cuentas, que fue el 1 de mayo. Ahí está nuestro alcalde Ulises Rodríguez, que el jueves pasado le informó al municipio de Santiago que en su primer año de gestión ha invertido 635 millones de pesos en diferentes obras y acciones en favor del municipio. Asimismo, el alcalde resaltó los avances que se han logrado en varios departamentos, principalmente en el de la recogida de desechos sólidos, indicando que actualmente se retiran de nuestras calles y avenidas más de 14,000 toneladas de desechos sólidos de desperdicio casero, comercial e industriales. También resaltó que recientemente se han incorporado 37 nuevos equipos para mejorar la actividad, que procura lograr la meta final, que es tener una ciudad hermosa, moderna, inteligente y segura. Al pronunciar el discurso central del acto, con el cual las autoridades municipales rindieron cuenta de su primer año de gestión, Ulises indicó que existen varias iniciativas para construir diferentes locales comunitarios, deporte y para fortalecer la Junta de Vecinos, con las cuales, dijo, se trabaja de manera mancomunada. Resaltó que la mayoría de obras municipales que se ejecutan actualmente son parte del presupuesto participativo. Bueno. Ahí está. Vaya aquí, señor director. Mira, primera vez que un alcalde, Hernández, después de la promulgación de la ley 176-07, que rige la vida institucional de los ayuntamientos, que un alcalde cumple con la ejecución del presupuesto participativo que está establecido en el artículo 236 de la ley 176 y en la Constitución de la República. Mira si tiene poder el presupuesto participativo, que es el único instrumento de decisión democrática que tienen las comunidades, los barrios, de ver cristalizadas sus obras prioritarias, de ver sus sueños hechos realidad. Ulises Rodríguez ha sido un alcalde que ha cumplido al pie de la letra con el presupuesto participativo. Cuando él habla que esta gestión municipal es una gestión cercana a la gente, es precisamente por eso, porque se mantiene un contacto permanente con las juntas de vecinos. Se cumplió al pie de la letra con las asambleas municipales, con los cabildos abiertos. En la mayoría de barrios se juntó a la comunidad y a través de esos procesos democráticos, que son las asambleas municipales, se hace una votación, Hernández, para elegir eso. Eso se llama participación de la sociedad. Exactamente. Entonces, qué bien, lo apoyamos. Eso se hizo de manera democrática, transparente y sobre todo respetuosa. Porque cuando tú haces ese tipo de proceso, tú estás mandando una señal de que tú respetas la población, pero sí, respeta la ley 176, respeta la Constitución, pero también, Hernández, se hace una distribución más equitativa del presupuesto, que a veces la mayoría de alcaldes hacían una macrocefalia, o sea, concentraban la mayor cantidad de recursos a veces en el centro de la ciudad o en los barrios de élite. Ahora no. Pero veo una suma aquí ahora, interesante. ¿Cómo fue? Veo una suma interesante aquí. 635 millones de pesos. En obras comunitarias. En obras comunitarias. Bueno. Pero respetando eso, Hernández, que era un clamor del pueblo, de que se le respetara el presupuesto participativo. Pero ¿qué pasa? Ulises Rodríguez, en el proceso de campaña, hizo un pacto de honor
con la Federación de Juntas de Vecinos y le prometió que iba a honrar las disposiciones del presupuesto participativo. E igual otra cosa también, donde quiera que se hizo el presupuesto participativo, también se organizó los comités de seguimiento. Eso es importante. Que son el grupo de comunitarios que le dan seguimiento a la ejecución presupuestaria de cada obra para que se cumpla, pero también para que no hayan desvíos ni para que hayan alteraciones, ¿me entiendes? En los fondos del ayuntamiento del pueblo, porque esos fondos son del pueblo. Y que se dedican a esas obras. Eso no tiene precedentes. Qué bien. Vi un regidor de oposición criticando la rendición de cuentas. Ese es su papel. Ese es su papel. Ese es su papel. Ese es su papel. Esa es la democracia, eso es su papel. Ustedes son los llamados al contrapeso. El disenso yo entiendo que enriquece y amplía los horizontes. Sí. Y la democracia se fundamenta en la diversidad de criterios. En esa sala capitular que tiene una característica de arcoíris, porque en ella convergen todas las fuerzas políticas del sistema de partido. No puede haber un criterio homogéneo. No. Hay un criterio heterogéneo. No podemos todos pensar iguales. Ahora sí yo quiero pedirle a ese regidor que cuando vayan a hacer cuestionamientos, que lo hagan en base a la verdad. Bueno, ¿me entiendes? Eso debe ser. Eso debe ser. Con datos, yo entiendo. No hay inventos para quererse hacer el gracioso y llamar la atención. Porque de verdad, leí la nota que él envió a las redes. Bueno. Y entiendo que eso no responde a la verdad. Yo entiendo que los regidores de la oposición tienen que hacer su papel, pero con la verdad, con datos, que le digan. Una cosa que yo le voy a pedir al alcalde, eso lo he pedido siempre, Ulises Rodríguez, que es una persona a quien yo lo conozco desde hace mucho tiempo, en esa obra, en ese papel, esa visión comunitaria que usted tiene, tome siempre en cuenta a las personas envejecientes. Dele su ayuda a esas personas envejecientes, a esos viejitos y viejitas que necesitan una ayuda, que necesitan de los municipios, de usted, señor alcalde, que le lleguen unos chelitos para que compren medicina, porque no dan para muchas cosas. Por eso yo siempre he dicho y he respaldado al presidente de la República cuando le da pensiones solidarias de 6,000 pesos y 7,000 pesos a infelices, que nunca nadie le ha tendido las manos. Mira qué es lo que pasa, Hernández, respecto a los alcaldes. La ley 176-07 limita mucho a los alcaldes, le pone una camisa de fuerza con el artículo 21, porque te dice cómo tú debes distribuir los recursos que se perciben por la ley de transferencias, la ley 166-03, que es un 40% para inversión, un 31% para servicios, un 25% para personal y nómina y un 4% para programas de educación, género y salud. Ay, ese 25%. A veces los alcaldes, Hernández, llegan a esos espacios de poder con muchas limitaciones. No, con muchas ilusiones de hacer muchas cosas, pero lamentablemente tienen que adaptarse a la realidad. Bueno, que le pidan. A la realidad que establece la ley 176. Señores, que le pidan un subsidio especial al presidente para los envejecientes. Que le pidan ahí para los viejitos. Y entiendo que esa ley también hay que modificarla. Hay que modificarla para que esos alcaldes tengan más holgura para la ejecución presupuestaria. Y esos sueldos de miseria que en los ayuntamientos, no. Hernández, aquí tenemos uno de los funcionarios más eficientes del ayuntamiento, precisamente un comunitario, el director de Asuntos Comunitarios. Pero ese es un funcionario importante. Hansel Martínez. En esa corporación edilicia. Una labor extraordinaria
con las juntas de vecinos. Bueno, tiene un gran papel. Es el él ahí. canalizador también de muchas inquietudes de la Junta de Vecinos. Así que después de la pausa estará con nosotros el licenciado Hansel Martínez, director de Asuntos Comunitarios.